Nosotros entrevistamos a Héctor Bustamante, artista digital, animador independiente y profesor de cátedra. Actualmente está trabajando como director y productor del cortometraje animado Bulletproof. Bueno, te agradecemos que hayas aceptado esta entrevista. Y pues para empezar queremos saber cuáles son los principios éticos que permiten alcanzar tus metas en cuanto a tus proyectos personales y en cuanto a tu grupo de trabajo. Ay, mira, pues tanto así como tener bien definidos mis principios éticos, pues no es fácil decirlo, pero yo creo que el principal compromiso que uno tiene primero es con el proyecto y segundo con tu equipo de trabajo. Tienes que mantener cierto grado de lealtad. Es como una banda de rock. O sea, todos tienen que creer en el proyecto porque si no, no funciona, así de fácil. Cuando uno deja de creer, pues se retira o ya no trabaja igual. Bueno, entonces ya es una pieza que no está funcionando. Entonces, el principal motivo que te une debe ser la ilusión de haber creado algo, ¿no? Y eso a la vez genera otro tipo de valores que te hacen sentir lealtad hacia el grupo, y como empiezas a sentir lealtad, pues entonces ya no estás velando solamente por tus intereses personales y por lo tanto procuras no pasar por encima de los demás, ¿no? ¿De qué manera se promueven en ese grupo esos principios éticos? ¿En qué manera quedan claros hasta qué punto? Pues yo creo que es más o menos sobre lo mismo. Como todos se sienten motivados de alguna u otra forma por ver terminado el proyecto, entonces lo primero que surge es que hay un respeto hacia el líder, ¿sí? Que en este caso puede ser un director, un productor, quien es el que lleva más o menos las riendas de todo el asunto, y por lo tanto los miembros del equipo no es que se pongan como esclavos del líder, pero sí entienden que tienen un papel y que tienen que jugarlo bien porque si no el resto del equipo no funciona. No es como si de repente al portero se le entrara la loquera y se quisiera ir a meter gol a medio partido, ¿no? Él entiende que él es el portero y tiene que estar jugando esa posición y siguiendo órdenes. Por desgracia muchas veces no es una democracia, digo, hay veces que sí se toman decisiones en conjunto, pero siempre existe un líder que es el que te dice, por aquí nos vamos y esto es lo que hay que trabajar, ¿no? Entonces, lo primero es el respeto entre los compañeros y el respeto del equipo hacia el líder, ¿no? Están esos dos ejes fundamentales. Para entender que las cosas tienen que salir bien, hay que tener bien claro esos dos aspectos. Entonces, en tu área de trabajo, ¿crees que se debe o ya se emplea un código de ética? Pues sí, no especificado, pero sí, digo, la mayoría de las empresas tienen su código de ética, ¿no? Y no hay que entender una empresa así como una corporación capitalista. Una empresa puede ser cualquier equipo que se proponga sacar algo adelante, ¿no? Entonces, a veces lo tienen muy claro y lo especifican desde un principio, y después, o no lo tienen especificado, pero después lo establecen, ¿no? Y entonces el asunto es de que mientras exista un eje de respeto entre todos y luego un eje de respeto hacia el líder, es lo que te garantiza por lo menos de que el barco no va a implosionar, ¿no? Y bueno, ¿qué relación hay entre un tipo de código de ética basado en reglamentos, en reglas a seguir, y en los principios éticos, que es lo que básicamente se está buscando, no como una regla o como una condición? Pues yo creo que los reglamentos surgen de los principios, ¿no? Los reglamentos son acuerdos que establecen las personas para la convivencia, pero los principios es lo que uno ya trae desde su educación, desde su casa, pues. Entonces, si uno tiene disposición a trabajar y a sacar adelante su chamba, es algo que se nota
desde el principio, ¿no? Y uno como profe luego se da cuenta de eso, ¿no? De cuando ves que alguien sí le echa ganas y alguien que no, y es parte pues de la educación que uno ya trae. Entonces los reglamentos surgen a partir de los acuerdos que las personas toman para poder trabajar mejor. Entonces se podría decir que los reglamentos son complementos de estos principios éticos. Sí, exacto. Sí. Habrá reglamentos que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Alguna vez trabajé en una empresa que de repente tenía pues unas reglas muy estúpidas, donde solamente te permitían 5 minutos para ir al baño entre hora y hora, ¿no? En lo que estabas trabajando, animando, y eso en la práctica no es posible. O sea, el trabajo creativo requiere a veces tener espacios muy largos, no les quiero decir de ocio, sino más bien de esparcimiento para que las neuronas hagan sinapsis, pero después vienen seguidos de espacios maratónicos donde te sientas en la computadora y a veces no te paras en 3-4 horas porque estás ahí clavado en friega, haciéndolo todo rápido porque tú estás muy metido ya en eso y no hay quien te saque, ¿no? Entonces, los reglamentos son complementarios y al final de cuentas los principios son los que le dan la base al individuo para cumplir con sus obligaciones, con su trabajo, con su familia, con lo que sea, ¿no? Y en el caso de un proyecto, pues si tú ya estás convencido de que el proyecto es bueno y si realmente tienes lo que se necesita para sacarlo adelante, no es necesario que traigas un líder con un látigo atrás de ti, y eso es algo que me está pasando con Bulletproof. No tengo un estudio establecido, no tengo oficina, cada uno de los animadores ha estado trabajando desde su casa, su oficina, desde donde se pueda, y pues básicamente lo que no les he tenido que llamar la atención, por así decirlo, ¿no? Simplemente les pregunto cómo van y ellos me van diciendo bien o mal, me atoré, te entrego tal día, etcétera, etcétera, ¿no? Sin necesidad de imponerse o de generar algún ambiente así casi dictatorial, ¿no? Porque existe ese compromiso, existe ese entusiasmo. Entonces no hay necesidad de un reglamento entre nosotros, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, entonces, un principio de contratación o, digamos, para formar estos grupos de trabajo es que comulguen, por así decirlo, con estos principios éticos, ¿no? Sí, pues para eso las grandes empresas tienen su departamento de recursos humanos. Se supone que los psicólogos evalúan esas capacidades en las personas. Evidentemente, si detectan que alguien tiene problemas para seguir a la autoridad, pues no lo van a querer contratar. Y no se trata tampoco de someterse por completo a la autoridad, simplemente entender cuál es tu papel en el equipo. Si lo que te exige el equipo no está transgrediendo tus propios principios morales y éticos, entonces puedes seguir jugando en ese equipo. Si te exigen algo que va en contra de lo que tú consideras correcto, lo que tú necesitas, pues te sales del equipo, ¿no? Tampoco es convertirse en esclavo de una corporación, simplemente se trata de encontrar un lugar donde tú te sientas útil y te sientas a gusto. Y por ejemplo, ¿cómo saber si estas personas siguen esos principios, por ejemplo, en este caso con Bulletproof? Pues mira, lo que yo noté desde el principio es que había mucho entusiasmo, ¿no? Y desde los primeros días había mucha aportación en ideas, sugerencias de todo tipo, no solamente creativas, sino también de logística, de producción, de técnica. Entonces tú ahí vas notando que la gente se entusiasma por hacer el trabajo que le toca. Una vez también trabajé en una empresa donde al principio uno como empleado se entusiasmaba por las cosas que se podían generar ahí, se le generaba contenido digital, pero el problema fue cuando ya el superior ya no te respondía de la misma manera y eso te desalentaba, ¿no? Entonces también uno como líder
tiene que estar adelante de todos y mostrándoles tu entusiasmo, tu valentía, lo que sea, para que los demás se contagien, ¿no? Si la persona ves que no se contagia, pues entonces no va a seguir al grupo y pues por lo tanto no va a ser de utilidad. Y en cuanto a las decisiones que se toman en cuanto a producción y ventas o difusión de tu proyecto, ¿es relevante estos principios éticos? Pues sí, o sea, claro que tiene que ser relevante, ¿no? Digo, sobre todo en un medio tan difícil como este, sobre todo porque como estás siempre peleándote los patrocinios, los apoyos del gobierno, etcétera, entonces se presta mucho al juego sucio, típico, ¿no? Que sabemos que este proyecto lo apoyaron pues porque tenía palancas, etcétera, etcétera. Pero en el momento en que ya tú estás en control de sacar adelante el proyecto, llega un momento en que tienes que decidir, bueno, o sea, me quedo toda la vida quejándome de que no me dan apoyos porque no tengo conocidos en gobierno o en festivales o yo no sé, o simplemente lo hago, ¿no? Entonces creo que ahí el principio más poderoso pues es la convicción personal de que las cosas deben de hacerse. Tienes que meditarlo, tienes que pensar, bueno, en qué lío me voy a meter, con quién me voy a enfrentar, qué problemas me puede generar. Entonces, a veces la ética no es un freno, sino una especie de salvavidas. O sea, no es solamente decir es que no lo hago porque está mal, o sea, no lo hago porque me puede afectar. Entonces, no se trata simplemente de querer vivir como un santo, se trata de ver, bueno, me conviene o no me conviene, qué tanto me afecta, qué tanto afecto también a los demás y de qué manera, ¿no? A lo mejor dices, bueno, pues igual con una palanca lo peor que puede pasar es que me den el recurso a mí y los demás se friegan, ¿no? Pero digo, esa es una visión muy conformista, muy inocentona, ¿no? En realidad no se trata solo de eso, se trata de ver si realmente va también con los principios de tu proyecto. En el caso específico de Bulletproof, nos llegaron a ofrecer el apoyo directo de la Procuraduría del Estado, y que al final no prosperó, y qué bueno, porque siento que no iba en el sentido de la historia que se cuenta en este cortometraje. Las tentaciones te llegan y lo piensas y dices, pues es que necesito dinero, si no, ¿cómo lo voy a sacar? Y pues corte A, 3 meses después, pues ya casi lo terminamos y no fue necesario ese apoyo. Le sufriste más, sí. Te complicaste más la vida, sí. Te desvelaste más, sí. Pero al final, digo, creo que fue mejor para el proyecto en este caso. ¿Y cómo crees que tus principios éticos hacen congruencia con tu trabajo? Pues es parte de tu discurso, ¿no? Digo, cuando la gente es, por lo menos en una gran medida, congruente con lo que hace, con lo que predica, pues los demás tienden a seguirte, te consideran una especie de guía. Entonces, creo que sí es importante decir simplemente, pues no me gustaría hacer esto porque no estoy de acuerdo, ¿no? Pues sí te mete en un dilema, ¿no? O sea, ¿cómo voy a recibir dinero haciendo algo con lo que pues personalmente no estoy de acuerdo, ¿no? Y se vale decir que no. Digo, no te quedas pobre, no fracasas en tu carrera, simplemente pues no pude aceptar este trabajo porque no estaba de acuerdo con lo que decía. En el caso de Bulletproof, pues no estamos tomando ninguna bandera partidista ni a favor de las autodefensas ni nada, o sea, simplemente es más bien como un lamento, ¿no? De toda la situación que está pasando no solo en el estado sino en el país entero. Entonces vas más o menos navegando por esas aguas medio peligrosas, pero pues al final de cuentas es lo que tú crees. Digo, vivimos en la dictadura de lo políticamente correcto.
O sea, siempre te vas a estar cuidando de tratar de decir las cosas como crees que los demás les gustaría oírlas, ¿no? Y tarde que temprano vas a decir algo que no les va a gustar a varios o a muchos o a poquitos y pues tienes que decir, pues perdón, ¿sí? No quise ofenderte, pero así pienso yo, ni modo. Pues entonces en sí, este tipo de comportamiento te beneficia en cuanto a tu grupo, pero esta toma de decisiones, ¿qué tanto te beneficia o afecta ya en frente de un cliente? Uh-huh. Pues sí te puede llegar a afectar por lo mismo que les decía, ¿no? A lo mejor si lo ves así como que es chamba fría y dura, pues dices, bueno, la hago y ya no pasa nada, ¿no? Pero si te cala demasiado en tus principios básicos, entonces sí te va a meter en un conflicto y a la larga te vas a sentir culpable, ¿no? Es, no sé, como si de repente te comisionaran para hacer un cómic pornográfico, ¿no? Habrá quienes les vale chetos y lo hacen bien el trabajo, y habrá artistas como que dicen, ay, pues no sé, mejor no pongo mi nombre, cosas así, ¿no? Entonces siempre sí te va a meter en un dilema, pero a la larga yo creo que es mejor decir un no que decir sí y después pagar las consecuencias, ¿no? Por eso digo que todo lo que sea aparentemente contrario a la moral generalizada tiene que evitarse, ¿no? Pues cada quien piensa como quiere, pero desde el punto de vista muy personal, yo lo que siento es que es mejor simplemente retirarse y decir no y no tomar un trabajo que no te convenga, a decir después un sí y estar soportando un montón de cuestiones pues que no van contigo, ¿no? Que te presionan psicológicamente y moralmente, ¿no? En conclusión, podemos demostrar que los códigos de ética existen para regular la relación existente entre el profesionista y sociedad, con el objetivo de alcanzar una meta en común, pues es el bien que aporta hacia la sociedad dicha profesión. También observamos que estos códigos nacen de valores y principios básicos, reconocidos en cada individuo, pero son aquellos que se comparten los que generan una identidad y pertenencia dentro de una profesión. Y estoy de acuerdo con lo que nos comenta Héctor en esta entrevista, pues no siempre se va a estar de acuerdo con el código de ética de un grupo al que pertenezcamos o con las personas con las que trabajamos. Por lo tanto, está en nosotros decidir el rumbo que tomará nuestra profesión. En base a nuestras creencias, tenemos que decidir porque la congruencia entre nuestra moral y nuestras acciones puede afectar la calidad de nuestros productos, de nuestra imagen, de nuestras relaciones y finalmente de nuestra carrera.